Hoy nuevamente en la mañanera, ocupando, por cierto, todo el aparato del Estado, el presidente insiste en estar abierta y descaradamente en campaña por su supuesta transformación, que en la boleta electoral se llama Morena. Insiste en querernos distraer de nuestra labor. Me exhibe como aspirante a la presidencia, pero no lo va a lograr. Mi trabajo será aquí en la Ciudad de México por todos los capitalinos, no como él. Desde esta contramañanera felicito a la ministra Norma Piña por recibir el Premio de Derechos Humanos 2023, que le fue entregado el día de ayer por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Sin duda, su compromiso con la legalidad y la autonomía del Poder Judicial, así como la defensa de la Constitución y de los derechos humanos, pues la hacen merecedora de este galardón. Desde este espacio plural, le reconocemos su labor al frente de la Suprema Corte. México requiere de un poder judicial independiente, fuerte y valiente, que no dé marcha atrás. Hoy, 15 de mayo, felicito a todos los docentes de nuestro país que todos los días comparten su experiencia y su conocimiento con sus alumnos. La educación no es un eje fundamental para el gobierno de López Obrador, pues los hechos son claros. Canceló las escuelas de tiempo completo, detuvo las pruebas PISA con las que se evaluaba el desempeño académico. Además, ha cambiado los libros de texto gratuito con los que plantea un adoctrinamiento irresponsable desde la educación básica. Las escuelas se encuentran abandonadas. Los jóvenes están abandonando las prepas en más del 7%. Este gobierno corrupto e ignorante destruye los apoyos para la investigación y el conocimiento científico. Estos retrocesos que han hecho en el gobierno de Morena deben parar en 2024. Por fin, ya casi acabando este sexenio, se informa que hay un aumento en los salarios de los maestros, después de muchos años, por cierto. Pero no es suficiente si la infraestructura educativa que tienen que sufrir los maestros y también los alumnos en México es cada vez peor. Las escuelas están sin agua, sin pupitres, sin baños, sin seguridad, sin transporte para llegar. Lamentablemente, el gobierno de Morena no ha entendido la prioridad de la educación. La política migratoria del presidente López Obrador ha sido un rotundo fracaso. Los migrantes en su paso por México son víctimas de muchos tipos de delitos, pero también son víctimas del propio gobierno federal, que es incapaz de brindarles condiciones dignas de tránsito y de estancia. La administración de López Obrador se ha convertido en la que más derechos humanos de migrantes ha violado. La tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez es el ejemplo más claro de los tratos inhumanos y degradantes que el gobierno federal comete en contra de los migrantes. Dejarlos encerrados y encubrir a los responsables son los actos más ruines que demuestran el rostro corrupto de este gobierno. La entrada en vigor del título 8 en Estados Unidos, con la cual los migrantes solicitantes de asilo serán deportados a México, deja al descubierto la incapacidad del gobierno mexicano de atender este fenómeno. Los migrantes que regresen a nuestro país volverán a ser víctimas de las bandas delincuenciales y de la corrupción y negligencia de los servidores públicos de Morena. Es decir, verán truncado su sueño de tener una vida mejor para ellos y para sus familias. El gobierno de López Obrador va de error en error. En plena crisis, obviamente con este fin del título 42, cerró 33 estancias migratorias para que los organismos protectores de derechos humanos no se den cuenta de las condiciones infames en las que se está viviendo siendo migrante. Por eso, lamentablemente, vemos que hay tropiezo tras tropiezo. Siguen utilizando a los elementos de las Fuerzas Armadas para pues, contener a los 1,500 migrantes que están diariamente en nuestro país. Las condiciones en los centros del Instituto Nacional de Migración no han mejorado. Al contrario,
Tienen a los migrantes hacinados sin servicios médicos, sin comida, sin agua, sin lugares dignos, haciendo filas de días enteros para poderles otorgar un permiso de libre tránsito. Algunos más incluso son retenidos de manera arbitraria. Mientras la refinería, que se supone iba a quedar concluida desde el año pasado, todavía a esa refinería este año le siguieron asignando miles de millones de pesos, 2,000 millones de pesos, cuando por cierto debía haberse acabado el año pasado. En comparación con los servicios migratorios, para los migrantes que pasan por México, solamente se le asignaron 1,700 millones de pesos este año. López Obrador prometió que la movilidad y la migración sería regular, ordenada y segura, que habría fortalecimiento institucional y que la reintegración de los migrantes a sus países sería segura. Lamentablemente, Morena y López Obrador no le cumplió ninguna de sus promesas ni a los migrantes. Y mientras la crisis migratoria está desbordada en nuestro país, el presidente se preocupa más por anunciar la primera piedra de la Agencia Nacional de Aduanas en Tamaulipas, la cual, por cierto, también estará a cargo de las Fuerzas Armadas. Es urgente que se corrija esa desastrosa política migratoria y que tanto el canciller como el secretario de Gobernación se pongan a trabajar para atender a los migrantes. En lugar de andar en campañas ilegales, mejor que se pongan a atender sus responsabilidades como servidores públicos. No debe ocurrir otra tragedia como la de Ciudad Juárez. Hoy nuevamente en la mañanera, ocupando, por cierto, todo el aparato del Estado, el presidente insiste en estar abierta y descaradamente en campaña por su supuesta transformación, que en la boleta electoral se llama Morena. Insiste en querernos distraer de nuestra labor. Me exhibe como aspirante a la presidencia, pero no lo va a lograr. Mi trabajo será aquí en la Ciudad de México por todos los capitalinos, no como él lo hace solo por unos cuantos. Pues ese es otro asunto, es los procesos que ya se iniciaron, ¿no? Aunque todavía no son los tiempos formales, pues ya se va acercando la campaña y las elecciones van a ser en junio del año próximo, elecciones presidenciales. Entonces, pues ya en el flanco derecho hay como 50, ¿no? Recientemente hasta el que fue gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, también se proclamó, se pronunció que va a ser candidato, y pues son como 50, ¿no? Los del bloque conservador. ¿No tienes por ahí la lista? Y por el lado de que por el flanco izquierdo, pues se habla de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, de Claudia Sheinbaum. No son muchos, pero por el otro lado sí hay bastantes. O sea, no sé si tienes ahí la lista, pero todo, pues, como ya no hay tapados, porque eso viene de la época del porfiriato, ya no debe de haber tapados, ni dedazo. Todas esas prácticas, ¿no?, antidemocráticas, pues no debe de causarnos ninguna preocupación. Es normal
solo que no se use presupuesto público, que no se compren votos. Ahora que hay elecciones en el Estado de México, en Coahuila, que el voto sea libre, secreto, que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia, que no haya fraude y que el pueblo decida. Y así va a ser, porque ya cambiaron las cosas, ya son otros tiempos. Entonces, es normal que también, miren cuántos hay en el bloque conservador. Agustín Cárcens es el que estuvo en el Banco de México y en Hacienda. Me acuerdo mucho de él porque, entre otras cosas, estábamos en vísperas de las elecciones de Estados Unidos y todos estaban a favor en el gobierno, la mayoría, y también la oligarquía mexicana de la señora Clinton, y no querían a Trump. Entonces, Cárcel, siendo gobernador del Banco de México, que debía de mantenerse, ¿no?, con responsabilidad, llegó a declarar que si ganaba Trump en las vísperas de las elecciones, iba a ser como un huracán categoría 5 y que gana Trump. Imagínense. Yo salí esa noche a decir que no nos preocupáramos los mexicanos y que no iban a cambiar las cosas, porque fueron creando ese ambiente, ¿no?, muy irresponsable. Los que tenían que mandar mensajes de tranquilidad, porque estaba de por medio la situación económica de nuestro país. Lo que sucede en Estados Unidos repercute en México y lo que sucede en México también repercute en Estados Unidos. Pero para los conservadores y para los oligarcas, Cárcel es un genio. Y sí, cuando fue secretario de Hacienda, Cárcel, 3 años consecutivos sacó el presupuesto público por unanimidad. Imagínense, todos los votos de todos los diputados de todos los partidos aprobando el presupuesto. ¿Cómo le hacía? Pues era buenísimo para repartir moches. Entonces maiciaban a todos. Cada diputado tenía un presupuesto. Cuando la función de los diputados es legislar, no hacer obras, eso corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, les daban un oficio de autorización para obra a cada legislador. Entonces, pues así, no había ningún problema. Había una partida muy grande para moches. Todo lo que era construcción de
calles, banquetas. A veces destruían las banquetas para hacerlas de nuevo. Destruían para construir con esos moches. Instalaciones culturales también estaban entregadas, o sea, en esa partida de moches. Y había otra, deporte, calles y banquetas, infraestructura cultural y deporte manejado por los legisladores. Ya me quedé mucho tiempo. Luego Alejandro Moreno, ya se sabe, ¿no? Beatriz Paredes, Carlos Rodríguez de Mola, no, él no, él gana más, es de los más ricos, tiene un departamento de lujo en Miami, un departamento, hay una calle aquí, una avenida, que deberían de cambiarle el nombre porque se llama Rubén Darío, imagínense, gran poeta nicaragüense. Y ahí están los edificios de lujo, los departamentos con más lujo. Sí, y ahí tiene un departamento, Loret, y 6 departamentos más, y una casa de campo, una mansión en Valle de Bravo, con un lago artificial. Y digo esto porque a él le da por cuestionar y supuestamente combatir la corrupción. No tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. Pero no creo que esté de candidato a la presidencia. Medina Plasencia, pues puede ser que sí. Claudio X, ahora dijimos que no íbamos a hablar de él. Chumel Torres, no, tampoco creo. Damián Cepeda, sí, es un dirigente del PAN. Él sí ya expresó que quería. Dante Delgado, no sé si lo ha manifestado. Sodi sí dijo que sí quería. Denise Dresser, no sé. Diego Fernández Ceballos, no sé también, pero es un famoso. Álvarez Icaza también es conservador y bastante falsario. Enrique Alfaro, no sé, es gobernador de Jalisco. Enrique de la Madrid, él sí ya se pronunció que quiere. No sé si Fernando Canales Clarión. Cuadri sí. Vamos a hablar de Cuadri porque es interesante. ¿No tienes ahí para que vean cómo no se ayudan? O sea, por más que yo los asesoro, no se dejan ayudar. ¿No tienes ahí una foto en donde está el presidente del PAN dándole a Cuadri su credencial del PAN? A ver, búscala. Imagínense cómo va a aceptar el PAN a Cuadri. Es de juicio práctico, de sentido común, que es muchas veces el menos común de los sentidos. Si Cuadri declaró
que el problema de México era que existían estados como Oaxaca, como Chiapas y como Guerrero, que si desaparecían estos tres estados, México se iba a ir para arriba, iba a progresar. Entonces, ¿quién con un poco de luz en la frente de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, va a votar por el PAN teniendo a Cuadri? Digo, ahí está, mire, no se dejan, o sea, ya más no puede uno hacer por ellos. Ya, con eso. Ya, ¿para qué vamos a la lista? Pero bueno, por lo que decías, que no haya pleitos. ¿Llamaría a los gobernadores a evitar este tipo de apoyo hacia los aspirantes de Morena? Yo creo que ellos saben, ¿no?, que no deben de utilizar presupuesto público, que además es ilegal. En la Constitución ya está establecido, eso lo logramos en este gobierno, de que la compra de voto se considerara delito grave o el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos. Y delito grave significa ir a la cárcel sin derecho a fianza. Lo mismo la corrupción, que no era delito grave. Fueron de las reformas que se aprobaron. Entonces, nadie puede hacer eso. Y lo saben los gobernadores y lo saben todos los